tenemos el lugar de origen de Samuel Cabero, que es Huamanga, sino que también tenemos Lima, está presente en Lima. Es heterogéneo. Yo no me había encontrado con un escritor últimamente tan heterogéneo como Samuel Cabero. En un momento te está contando a la manera de Rasuniti, de Arguedas, te está contando la muerte de un danzante de tijeras, y en el siguiente cuento te está narrando la historia de un recolector de basura en La Victoria, y en el siguiente cuento nos está narrando la manera como un tipo ha conocido a una mujer por internet y se va a conocerla a Australia, y en el otro cuento nos está narrando una niña que creció en Chile, en el campo, en una parte rural de Chile, y que ansía conocer el mundo. Y más allá nos vuelve adelante, y a la vez nos está haciendo ingresar a sus sueños, a lo onírico. Lo onírico, como ya lo dice el comentario de la contratapa, está presente realmente en muchos de estos relatos. Ahora, ¿cuál es la característica principal? Es el monólogo personal. Todos los relatos están escritos en primera persona, son relatos lineales, entendibles, que nos llevan fácilmente hacia el desenlace, que no tiene complicaciones, y donde el autor se va dando maña en todo momento para soltar sus reflexiones, su ensoñación, su apuesta por lo que él piensa de la vida, y donde el tema de la literatura está presente en todo momento, porque Samuel no puede dejar de decir en algunos de sus personajes que la literatura ha sido importante para ellos. En algunos momentos vamos a encontrar que algunos de los protagonistas efectivamente son escritores o han estado cerca de la literatura, y eso es positivo, porque para un lector común que no está cerca de la literatura va a permitirse conocer el contexto en el que piensa, vive y siente un escritor. Por ese lado felicito a Samuel. Bien, y otra característica que podríamos incluir dentro de este libro es que a veces diera la impresión de que Samuel, con esta manera lineal de escribirnos un poco calmosa, reflexiva, no nos estuviera narrando nada, porque a veces da vueltas en reflexiones, pero es increíble cómo él, de pronto, cuando ya estamos terminando con una historia, nosotros caímos en la cuenta de que realmente nos ha estado contando algo, la historia de alguien que en las últimas 3 o 4 líneas, ¡pum!, incluye el desenlace de algo que nosotros no nos damos cuenta que nos estaba narrando, pero sí. ¿A qué me refiero con esto? Que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a que cuando nos enfrentamos a un cuento, este tenga una estructura tradicional: principio, contenido, nudo, conflicto y desenlace. Diera la impresión de que algunos de los relatos de Samuel no tuvieran esta característica, pero sí, cuando uno llega a las 2 o 3 últimas líneas, un poco que nos enfrenta a todo el universo estructural que no habíamos percibido en las 8 o 7 primeras páginas. Eso es una característica muy interesante en lo que hace Samuel Cabero. Me gustaría leer sé que tiene muchos otros libros y me gustaría conocerlos. Bien, y El paraíso recuperado, historia libreta de un ladrón. Bueno, sobre esto yo tengo que dar una suerte de testimonio personal, porque como ya les dije desde un principio, yo vi a Roger Antón crecer en la literatura. Yo no sé si él lo dirá o no, pero él siempre me ha considerado de algún modo una suerte de culpable de que ingrese en el mundo de la narrativa, específicamente. Él estudiaba ingeniería energética, me parece, o agroindustrial, en Chimbote. Y un día abro mi puerta y lo veo parado en mi puerta diciéndome: me vine a estudiar literatura a Lima. Y yo me quedé helado, porque quien lo había animado eso había sido yo, pero no pensé que iba a tomar la determinación. Pero bueno, aquí están los resultados. Un premio en San Marcos, Juegos Florales nada menos, en San Marcos, que es un concurso muy disputado. Otro concurso al año siguiente, o el mismo año si no me equivoco, que es la Cuentatón de Lima, donde participan narradores de esta ciudad. Y bien, y una educación en la literatura que a mí me sorprende.
lector voraz. Yo en algún momento sentía que a Roger lo iba conduciendo, pero de pronto me di cuenta que él me conducía a mí. En algún momento se volvió una persona que ya yo no podía contenerlo, y sus temas dentro de la literatura, pero también en temas relacionados con ella eran amplios, y eso a mí me ha sorprendido porque él en todo momento está trabajando como corrector, como asesor literario, como periodista, y cuando yo leo sus textos, colabora con algunos blogs y páginas web. Cuando yo leo sus textos, a veces cuando uno es un tanto perspicaz se da cuenta de que en 2 o 3 líneas está todo el universo de Borges. En una palabra o 2 palabras está una lectura atenta de Vargas Llosa, cosas de ese tipo. Y no me equivoco, porque efectivamente cuando converso con él para comprobar, está presente. ¿De qué trata El paraíso recuperado? Se dice que toda narrativa es autobiográfica en un tanto por ciento, y en este libro yo creo que eso es cierto, es relativamente autobiográfica. Es la historia de una persona de Chimbote que se ha venido a Lima a estudiar y no puede dejar su afición, que es el de hurtar libros. Y nos va narrando no solamente esta historia de cómo es que él conoce todas las maneras, todas las formas de saber hurtar libros en todo tipo de ámbitos, desde una biblioteca hasta una librería buena, hasta una librería de suelo, etcétera, etcétera. Sino nos va narrando también sus qué es lo que va ocurriendo con su vida, con la novia que consigue, con los amigos, y su lectura de la peruanidad en Lima, porque se encuentra con personajes del Perú en San Marcos, sabemos que es así, y nos va enfocando en una lectura interesante de esta Lima que él encuentra, y que lo arrebata y que lo somete, y que finalmente lo llevó a escribir un libro. Pero obviamente también hay mucho de imaginación. Roger, en lo personal, no es un ladrón de libros, pero esta pasión por la literatura lo llevó a crear este personaje, que obviamente tiene mucho de él, pero que tampoco tiene nada, porque yo lo conozco y sé cómo se ha encaminado, y aún así ha sabido equilibrar tan bien lo creado con lo personal, que yo creo que ha conseguido un personaje 100% verosímil, creíble, y apasionante. En algún momento le mostré esta historia hace algún tiempo cuando lo iba a presentar al concurso, y yo le soy sincero, yo vaticiné que no iba a ganar. Yo le dije, bueno, de repente vas a conseguir una mención honrosa, te felicito, está más o menos, pero este trabajo necesita corrección. Y si el jurado es, yo sabía que eran unos escritores muy exigentes, peor aún, pero me sorprendió cuando ganan. Y me sorprende más aún porque yo interpreto este texto no como un cuento, que fue el género en el que ganó. Él ganó en los Juegos Florales en versión de cuento, pero para mí es una novela corta, porque como ya dije en su momento, un cuento pues tiene una estructura tradicional, pero esto no nos está narrando nada específicamente, no tiene un conflicto principal que mueva la historia, sino que lo único principal que tiene es ese espíritu de ladrón de libros que te va dando cosas, pero que no está enfocada hacia algo que va a conocer un desenlace, un final, sino que nos va retaseando diferentes momentos de la vida del autor, y que, como ya dije hace un momento, convierte en la historia apasionante. Creo que me he pasado de la cuenta, y ahora escuchemos a nuestros compañeros el testimonio de su obra. Muchísimas gracias. Autor de Las vías del Padre.